En One Piece existen muchas curiosidades y secretos, pero sobre todo, y el más comentado es, ¿qué es el propio One Piece? En este vídeo hablaré de la mejor teoría sobre qué puede ser el One Piece, al menos la mejor teoría que he encontrado, así que vamos allá. Primero repasemos lo que sabemos. Sabemos que existe un siglo vacío en la línea temporal de One Piece. Salvo los piratas de Roger, nadie sabe con certeza lo que ocurrió en ese periodo de tiempo. Sin embargo, el profesor Clover de Ohara tenía un indicio de lo que podía haber pasado. Habla de un antiguo reino próspero que fue derrotado por cierto enemigo, que además se encargó de borrar toda información relacionada con dicho reino. Curiosamente, el fin del siglo vacío coincide con la desaparición de dicho reino y la formación del gobierno mundial, por lo que Clover llegó a la conclusión que ese enemigo no era otro que el propio gobierno mundial. Capítulo 395 del manga. Clover dijo: entonces los 100 años de vacío puede que relaten una historia que al gobierno mundial le convenga ocultar. Según relatan las antiguas historias de los pocos Poneglyphs que hemos podido encontrar, hemos descubierto la existencia de un país que ya no existe en ninguna forma. Pero sin embargo, los textos nos lo revelaron, como un gigantesco reino. Parece que una vez fueron muy poderosos, pero toda esa información sobre este país ha sido cuidadosamente borrada. Como supieron que pronto serían eliminados por la Alianza, que pronto pasaría a llamarse Gobierno Mundial, grabaron la verdad en runas de piedra para las futuras generaciones. Y esos son los Poneglyphs que todavía existen en la actualidad. Eso es lo que sabemos oficialmente. Ahora empecemos con la teoría en sí. Capítulo 100 del manga. Hay cosas que simplemente no pueden ser detenidas. Una voluntad heredada, los sueños de la humanidad, el destino de una era. Siempre y cuando la gente siga persiguiendo el significado de la ansiada libertad, no habrá nada que pueda detenerles. El rey de los piratas, Gold Roger. Con estas enigmáticas palabras empieza el capítulo 100. Al principio se podría interpretar como una cita meramente decorativa, pero según avanza la trama vamos viendo muchos casos en que la temática de las historias de la serie tiene que ver con esos elementos. Hirulus se marcó la meta imposible de encontrar una panacea universal que cure todos los males. Sus experimentos fracasaron una y otra vez durante 30 años, hasta que finalmente florecieron los cerezos de Hiruluk. Aunque seguía sin ser la cura milagrosa, Chopper heredó su voluntad y salió a la mar junto con Luffy para continuarla. Nos vamos ahora al capítulo 145 del manga, Voluntad heredada. Hiruluk, ¿cuándo crees que muere una persona? Doctor, ¿cuando su corazón es atravesado por una pistola? No. ¿Cuando sucumbe a una enfermedad incurable? No. ¿Cuando toma una sopa hecha con setas venenosas? No. Una persona muere cuando es olvidada. Aunque pronto me habré ido, mi sueño se habrá cumplido. Los corazones enfermos de este pueblo serán curados. ¿Por qué lloras, Dalton? Porque un país puede funcionar igual, siempre y cuando exista una voluntad heredada. La campana de oro de Sandora. Dos amigos se despidieron a la orilla de la isla Haya. Su amistad no terminaba ahí, prometieron volver a verse algún día. Karugara siguió tocando la campana de oro para que su amigo encontrara el camino de vuelta. Por desgracia, el destino quiso que la isla acabara a 10.000 metros de altura. Karugara murió en la guerra y Norland fue ejecutado en su isla natal. Su promesa quedó sepultada. 400 años más tarde, gracias a la intervención de Luffy, la campana volvió a sonar, ayudando a cumplir la promesa olvidada. All Blue. Zeff quería encontrar al legendario All Blue, pero tras un año en Grand Line, su búsqueda no dio resultado. Aún así, seguía seguro de su existencia y Sanji heredó su sueño de encontrarlo. Estos son solo 3 ejemplos, pero seguro que si os fijáis veréis muchos más. Todo sigue el mismo patrón. En el pasado, alguien tiene un sueño, desea cumplir una promesa, pero por determinadas razones no puede llevar a cabo su objetivo. Los sueños de la humanidad. Pasa el tiempo hasta que el destino de una era. Alguien en un futuro completa dicho sueño, promesa, una voluntad heredada. Eso es, desde el primerísimo capítulo se ha estado aplicando.
ya que las palabras de este encabezado se atribuyen a Roger. ¿Entraba el rey de los piratas en dicho patrón? Veamos lo que dice el capítulo 576 del manga. No eres uno de ellos. Aún sigues con vida. Los hombres a los que aguarda Roger. No eres uno de ellos, Teach. Son aquellos que siguen el legado de Roger, al igual que aquellos que seguirán el legado de Ace. Aunque la estirpe se ha extinguido, su llama aún no lo ha hecho. Así es como desde tiempos inmemoriales se ha ido pasando la antorcha. En un futuro, algún día quedará todo escrito en la historia. Aquellos que vinieron a luchar por este mundo, Sengoku, al igual que el gobierno mundial, teméis la inevitable gran guerra que implicará a todo el mundo. No es que me interese, pero alguien encontrará ese tesoro. Entonces el mundo dará un vuelco. El día que lo encuentren, acabará llegando. El One Piece existe. Pues sí, por lo visto Roger también tenía un legado que se ha estado transmitiendo desde tiempos inmemoriales, y que está relacionado de alguna forma con el One Piece. ¿De qué va todo esto entonces? ¿Cuál es el legado de Roger? A partir de aquí, todo es 100% teoría, los sueños de la humanidad. El legado de Roger del que Barba Blanca hablaba no surgió de él. Él también lo heredó desde tiempos inmemoriales, 800 años para ser exactos. Sí, es el legado del antiguo reino del que hablaba Clover. Este reino era gigantesco y sus dominios se extendían por casi todo el mundo, como el gobierno mundial en la actualidad. También se conoce que estaban muy avanzados y que no había nada que no pudieran conseguir. Pero había cierta cosa que les molestaba. El planeta de One Piece se divide en 4 grandes océanos: el mar del norte, el del oeste, el del este y el del sur, separados por el Grand Line y el Red Line. Este reino veía estas separaciones como un obstáculo que impedía viajar a la gente con libertad y para la prosperidad de su propio reino. De modo que comenzaron un proyecto. Una locura, pero que era necesario hacerse. El proyecto de eliminar el Grand Line y el Red Line para unir los 4 grandes océanos en uno solo. Llamaron a este proyecto el One Piece. Para ello desarrollaron una serie de armas lo suficientemente poderosas que más tarde se conocerían como las armas ancestrales. Pero resulta que había muchos que no estaban de acuerdo con dicho proyecto, ya sabéis, rollos de política. De modo que estalló una guerra entre este reino y los 20 reinos que se oponían al proyecto One Piece. Estos 20 reinos se alzaron con la victoria y se declararon el gobierno mundial. Por otra parte, el reino, su historia y el proyecto One Piece quedaron en el olvido. Pero resulta que dicho reino ya había anticipado la posibilidad de su derrota. Grabaron su historia en rocas del material más resistente que disponían, y las escondieron por todo el mundo, junto con las armas ancestrales. Estas rocas se conocerían como Poneglyphs. El gobierno, temeroso, prohibió el estudio de los Poneglyphs, pero ya era demasiado tarde. Pasan 800 años, un hombre llamado Roger llega hasta Raftel y descubre dicha historia. Sabe qué es lo que debe hacer, pero su cuerpo no se lo permite. Recordad que tenía una enfermedad terminal. De modo que decide iniciar la era de la piratería, esperando que llegue alguien que pueda continuar lo que él no pudo. ¿Quién será ese alguien? Creo que todos sabemos la respuesta. Vayamos con el supuesto proyecto One Piece. ¿Cómo funcionaría este proyecto? Vamos a explicarlo con imágenes. Así es como es el mapa del mundo. Y una versión en plano. La idea es crear un océano único, a través del que se pueda navegar libremente a cualquier punto del globo. Para ello, habría que eliminar la normalidad del Grand Line. ¿Es eso posible? Para los científicos de ese antiguo reino parece que sí. El truco está en centrarse en los puntos en el que los 4 océanos convergen. ¿Qué puntos son esos? Reverse Mountain y Marioja, isla de los hombres pez. Ejemplo. Vamos entonces a destruir este punto con las armas ancestrales. Si todo sale bien, debería pasar esto. Con la desaparición de esa masa de tierra, el mar se volvería todavía más inestable y se formaría un remolino gigantesco, así como las tormentas y maremotos. Pero todo eso será temporal. Una vez estabilizado, desaparecerían las anormalidades climáticas de Grand Line, así como sus campos magnéticos. El viento volvería a soplar en el Calm Bend,
¿Qué pasa con los Reyes del Mar? Para eso está el arma Poseidón. Bueno, el proyecto ha sido un éxito y tenemos el océano único. ¿Eso es todo? No, hay otro factor que entra en juego, el más importante de todos. Al haberse formado ese remolino gigantesco, las aguas de los 4 océanos han entrado en el punto donde antes estaba Reverse Mountain, lo que significa que estará habitado por peces y demás criaturas de todos los mares. ¿Les suena de algo? Básicamente, el epicentro de la destrucción se convertiría en el legendario All Blue. Este incidente además sirve para cumplir el sueño de al menos 6 de los tripulantes. Luffy quiere ser el rey de los piratas, el tío más libre del mar. Eliminando esas restricciones de navegación favorece sus ansias de libertad. Sanji encuentra el All Blue. Nami puede cartografiar el mundo entero con facilidad. Franky consigue que su barco pueda navegar por todo el mundo con el rey de los piratas a bordo. Robin descubre la verdadera historia en el proceso. Y Brook puede volver a reunirse con Laboon sin el Red Line de por medio. Hemos usado de ejemplo aquí la Reverse Mountain, pero ¿qué pasa con el otro punto, en el que están Marioja y la isla de los hombres pez? Vamos al capítulo 610, la adivina Madame Charlie. Espero equivocarme, deseo equivocarme. Un humano con un sombrero de paja. Luffy sombrero de paja. Con sus propias manos destruirá Isla Gyojin. Vamos al capítulo 653 del manga. Kami está más asustada que nadie porque sabe que nunca se ha equivocado. Puede que el futuro que ha visto tarde un año en llegar, pero por ahora no hay evidencias de que se haya equivocado. La adivina ni se equivocó ni mintió, lo que predijo fue el proyecto One Piece llevándose a cabo por Luffy. Y los antiguos habitantes de la isla de los hombres pez lo sabían bien. ¿Cómo? Vamos con otra teoría. Joy Boy era el rey del antiguo reino. En principio parece una afirmación sin fundamento, pero luego volveremos a ella. Como digo, destruir Marioja y la isla de los hombres pez es inevitable para llevar a cabo el proyecto, de modo que el rey Joy Boy le hizo esa proposición a la princesa en ese momento, que aceptó con la condición de que su gente fuera trasladada a la superficie. De modo que Joy Boy aceptó y empezó a construir el arca Noah. Aunque el arca fue terminada, la guerra con los 20 reinos impidió llevar a cabo el proyecto, de modo que no se pudo cumplir la promesa, y Joy Boy se disculpó con la princesa a través de un phoneglyph. Aún así, le aseguró que llegaría el día que los humanos y hombres pez convivieran juntos bajo el sol. Capítulo 649 del manga. Robin, ¿quién es Joy Boy? He leído el phoneglyph del bosque del mar. ¿A quién se disculpaba y con qué motivo? Puedes leer esa cosa. Soy una superviviente de Ohara. No tienes por qué contarme nada que no quieras. No, te contaré lo que sé. Confío en vosotros. Joy Boy era alguien de la superficie, que vivió durante los 100 años de vacío. Alguien de hace al menos 800 años. Esas palabras iban dirigidas a la princesa Ningyo, que vivía en la isla en aquella época. Por lo visto es una disculpa por haber roto su promesa con la isla Gyojin. No conozco los detalles, pero se supone que algún día alguien llevará a cabo la promesa de Joy Boy. Eso cuenta la leyenda que se ha ido transmitiendo durante generaciones en la familia real. Creíamos que ese día llegaría, por lo que durante generaciones hemos mantenido nuestro compromiso de cuidar de Noah. Solo cuando llegue el momento se revelará la misión del arca Noah. Como vemos, se sigue usando el patrón oculto del que hablamos al principio. Conclusión, el día de la promesa y la predicción de Madame Charlie son lo mismo. Luffy desencadenará la destrucción, pero primero Shirahoshi usará a los Reyes del Mar para que tiren del arca Noah, con todos los habitantes de la isla de los hombres pez a bordo, y comenzarán una nueva civilización alrededor del árbol Ebb. Si tiene la misma fama que el árbol Adam, debería sobrevivir al cataclismo. Al mismo tiempo, Marioja, centro neurálgico del gobierno mundial, desaparecería, poniendo punto final simbólicamente al gobierno mundial. Para ilustrar, así es como nos muestran la estructura del lugar en el manga. Y así es como vendría a ser. La letra A es el árbol Ebb. La letra B es el Red Line, la superficie. La letra C es la Red Line sumergido. La letra D es la isla de los hombres pez.
La letra E es la cueva marina y la letra F Marioja. Esencialmente, todo salvo el árbol sería destruido. Hablemos de Raftel. ¿Por qué nadie ha podido llegar a Raftel salvo los piratas de Roger hasta ahora? Echemos un ojo al capítulo 301. Yo he llegado hasta aquí y me dejaré guiar por estas palabras hasta el fin. Gold Roger, el pirata. ¿El rey de los piratas? No es posible. ¿Estuvo en la isla del cielo? ¿Cómo es posible que él pudiera escribir con estos símbolos? Así es, si se reúnen todas las piedras foneglíficas que contienen información dispersa por el mundo, sin duda, si se enlazan todas ellas se convierten en el texto de la historia nunca contada. Y todo unido forma un libro que no conocía su existencia hasta la fecha. Ese es el río foneglífico. El rey de los piratas, Gold Roger, sin duda, llegó con este texto a su destino. Y en resumen, debo seguir el texto de los foneglíficos que he leído hasta ahora para llegar al extremo final de la gran ruta marina, Raftel. Robin insinúa que los Poneglyphs son la clave para llegar a Raftel. Por eso no puede llegar cualquiera, la única manera es leyendo todos los Poneglyphs. Por eso nadie ha podido llegar hasta ahora salvo Roger, porque nadie podía descifrarlos. ¿Qué es lo que hay allí? Tal y como yo lo veo, en Raftel se encuentra la pieza final de la historia jamás contada, y la clave para desatar la gran guerra de la que hablaba Barba Blanca. Y eso ha sido todo, camaradas. Espero que os haya gustado el vídeo y la teoría en sí. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, camaradas.